Buenas tardes a todos. Vamos entonces el día de hoy. Vamos a hablar acerca de lo que es la anatomía del muslo y la rodilla. Ahora vamos con el compartimiento medial. El compartimiento medial es el compartimiento que a mí me parece un poco más complicado de los tres. eh, por la disposición que tienen estos músculos. En cambio, el compartimiento posterior es un poco así más fácil como lo es el anterior. Entonces quiero que aquí presten atención a medida que vamos hablando acerca de los músculos de este compartimiento. Además de que los nombres de los músculos se parecen. Tenemos lo que son los aductores, los que van al gimnasio, que son los aductores, entonces son tres aductores. Primero, segundo, tercero, o mayor, mediano y menor, o largo, mayor y menor. Entonces lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces quiero que a lo mejor en este video, ¿verdad?, no fijen toda la información, pero lo que sí quiero es que se puedan ubicar. Lo que quiero es que se puedan ubicar. Luego vamos a hablar de todos estos músculos y al final de este compartimiento vuelvo a mostrar otro video donde habla del compartimiento medial y creo que con eso sella el conocimiento y que ustedes puedan adquirir el día de hoy. Entonces, compartimiento medial, fíjense aquí van varios de los músculos, los aductores cortos, ahí está el largo. Entonces tenemos el pectíneo, el aductor menor, el largo y el mayor. Entonces, me voy a poner otra vez. Aductor largo, los cortos. Y entonces aquí está, fíjense que lo está colocando de superficial a profundo, como los vamos a ver hoy. Yo los tengo en tres planos. En el primer plano tenemos el pectíneo y el aductor menor, estos dos corticos. Ellos, fíjense que se están insertando desde aquí de la pelvis, desde el pubis de la pelvis, y ellos buscan hacia la línea áspera. Eso es el compartimiento el plano superficial. Luego un plano medio en el que está el aductor largo, ¿verdad? Fíjense que viene del pubis también y va hacia la línea áspera. Y el aductor mayor, que es el que abarca más, es como el piso, ¿eh?, de todo este compartimiento. Además, está más hacia posterior. Entonces, fíjense lo que yo les había dicho. Fíjense en esta figurita aquí a la derecha. A la broma. Esto es un esquema, ¿verdad? Como vamos a imaginarnos que hicimos un corte horizontal de lo que es el muslo. Y solamente entonces tenemos aquí el fémur y tenemos el compartimiento medial. Quiero que se imaginen que el compartimiento medial está estructurado así como yo se los había dicho en el video anterior. Tenemos tres planos. Un primer plano en el que está el músculo pectíneo y el aductor largo, ¿verdad? Y el aductor largo. Luego tenemos en un segundo plano el aductor corto y en un tercer plano el aductor mayor. Entonces, pectíneo, aductor largo, aductor corto en el plano intermedio y en el tercer plano el aductor mayor. Entonces, fíjense, cuando nosotros vemos estos cortes aquí, a mí al principio me daba dolor de cabeza porque no entendía. Entonces, como yo siempre les he dicho, lo que les he dado clase, lo primero que tienen que hacer es buscar entender en el dibujo, tratar de adivinar lo que ya ustedes conocen. ¿Qué conocemos? Bueno, esta es la pelvis.
esta es la pelvis y entonces por ende, si ya vamos hacia el pubis, esta es la rama. Recuerden que el pubis tiene dos ramas, una rama que va del pubis hacia el ilion, ¿verdad? Que se llama iliopúbica, y una rama hacia abajo que viene desde el isquion hacia el pubis llamada rama isquiopúbica. Algunos otros libros que son más fáciles le dirán rama púbica superior, rama púbica inferior. Pero normalmente como lo usamos es rama iliopúbica y rama isquiopúbica abajo. Entonces fíjense, aquí están, ¿verdad? Los tres planos. Están los tres planos. Este musculito que se está insertando aquí se está insertando en el trocánter menor. ¿Quién era ese músculo? El psoas ilíaco, que venía de aquí de la pelvis, psoas ilíaco. Fíjense, aquí está, es el obturador interno. También los vimos en la parte de hace dos clases, cuando lo vimos en la parte de la región glútea. Entonces lo que nos quedan son estos músculos que están insertados aquí y estos aquí abajo, en la cara, en el compartimiento mediano. Entonces fíjense, un primer plano, recordemos aquí este esquemita, pectíneo y aductor largo. Aquí está, pectíneo y aductor largo. Después viene un segundo plano, que es abductor corto, que es este. Fíjense que el primer plano, que es el pectíneo, con el aductor largo, se vienen a insertar aquí, fíjense, pectíneo y aductor largo. Son estos dos que son plano superficial. Lo que pasa es que lo cortaron. Es decir, que este corte, cortaron aquí, terminaba aquí, que es el pectíneo, que es el músculo que estamos viendo hoy. De hecho, aquí está sin corte. Y el músculo de al lado es el aductor largo, que va de aquí, ¿verdad?, hasta aquí. Es este que está corto aquí. Segundo plano, aductor corto, va más abajo, va más profundo, debajo del aductor largo, y se inserta aquí en la línea áspera. Fíjense que más profundo de estos dos que son parte del primer plano. Esto que estoy señalando aquí. Esto que señalo más acá, esto es el cuádriceps. Y en el tercer plano, que no está cortado, el último es el aductor mayor, que es el más grande que ven aquí. Quiero que se vayan grabando eso. Fíjense que entonces el pectíneo se va a insertar desde la rama iliopúbica, de la rama iliopúbica hasta la línea pectínea del fémur, hasta la línea pectínea del fémur, que recordemos que está en la parte posterior del fémur, que se lo dije cuando empezamos con el primer video. Este es entonces el músculo pectíneo. Rama iliopúbica hasta la línea pectínea del fémur. Plano superficial del compartimiento medial. Fíjense todas las veces que lo he repetido, porque eso nos ayuda, tanto a ustedes como a mí, a fijar más todos estos músculos. El siguiente músculo, ¿verdad? El siguiente músculo es el aductor largo, ¿verdad? Fíjense, aductor largo, o también llamado primer aductor. Entonces depende de los libros que ustedes vayan a leer, lo van a conseguir como aductor largo o lo van a conseguir como primer aductor. Entonces este músculo, que es parte también de los superficiales, ¿verdad?, de los dos superficiales, va entonces desde el cuerpo como tal, ya el cuerpo del pubis, hasta la línea áspera. Es este que está aquí cortado. Recuerden que, fíjense que es este mismo dibujito, lo único es que aquí lo corté porque este músculo pectíneo es corto, pero como este es el aductor largo, entonces él llega más abajo, el aductor largo. El aductor largo, entonces, como les dije, desde el cuerpo del pubis hasta la línea áspera del fémur. Aquí les coloqué dos dibujitos. ¿Por qué? Para los que
no es primera vez que ven esta clase, que ya han visto un poco del recorrido de la femoral y todo eso. Deben recordar, ¿verdad?, que la arteria femoral pasa por el arco crural que vamos a ver el día de hoy. Pasa por el arco crural detrás del ligamento inguinal. Y ella va a pasar, se va a quedar en el compartimiento medial, que es esta que está aquí. Ella después que pasa por el ligamento, bueno, ¿se acuerdan que ella se llama ilíaca externa? Y cuando pasa por el ligamento inguinal, se llama, cambia de nombre y se va a llamar femoral. Y la femoral común, después de 5 centímetros, da lo que se llama la femoral profunda. La femoral profunda. La femoral profunda, ¿verdad?, ella va a irrigar todo el compartimiento anterior del fémur. Y entonces la arteria que continúa, ¿verdad?, es la femoral superficial. La femoral superficial, fíjense que ella va a estar encima del pectíneo y del aductor largo. Si nosotros hacemos un corte aquí al principio, en una persona, vamos a dar cuenta que encima del pectíneo y del aductor largo va a estar la femoral superficial. Y la femoral profunda se va a posar entre el aductor corto y el aductor mayor, es decir, entre el plano intermedio y el plano profundo. Es decir, la profunda va a ir aquí, encima de este músculo que es el aductor mayor. Eso es a nivel proximal. A nivel distal, ¿se acuerdan que viene el sartorio? El sartorio cada vez se va yendo hacia medial. Y cuando llega aquí más abajo, vamos a suponer a la mitad del muslo, entonces los músculos que rodean estos vasos van a cambiar de posición. Y va a pasar que entonces, como se acuerdan, fíjense que ya estos, ¿verdad?, ya el pectíneo desaparece porque es cortico. Y entonces queda encima el sartorio. El sartorio que estaba insertado aquí, ¿verdad?, va a quedar encima de la femoral. La femoral superficial va a seguir encima del aductor largo. El aductor largo siempre va a ser su piso, o sea, es como su cama, pues. Ella se va a deslizar siempre encima del aductor largo. Pero encima, o sea, más abajo, encima de ella va a ir lo que es el músculo sartorio. Y la femoral profunda siempre va a posar encima de lo que es el aductor mayor. Entonces, creo que tienen fijo, ¿verdad?, cómo se disponen estos tres planos. Pero ahora quiero que fijen la disposición de las arterias. A lo mejor no lo fijen todavía, pero a medida que vayamos avanzando, le van encontrando la razón por la cual se lo digo desde ahorita. Femoral superficial va a ir encima del pectíneo y el aductor largo, y la femoral profunda encima del aductor mayor. Cuando llegamos más abajo, la femoral superficial sigue encima del aductor largo y la femoral profunda encima del aductor mayor, pero ya habrá desaparecido el pectíneo y encima va a aparecer el sartorio. Esta disposición es súper importante para que podamos entender lo que se llama el conducto de Hunter. El conducto de Hunter, que es un conducto que está más abajo por donde pasa la femoral. Terminamos con el plano superficial. Entonces caemos en el plano intermedio. En el plano intermedio tenemos el aductor corto, o llamado también segundo aductor. Aductor corto o llamado segundo aductor. En este plano, ¿verdad?, que está este músculo, entonces él se va a insertar también en el cuerpo del pubis, como lo hizo el aductor largo, ¿verdad?, y
va a dirigirse hacia el fémur y se va a insertar parte en la eminencia pectínea, que es donde estaba el cortico, el cortico que es el pectíneo, y parte en la línea áspera. Fíjense, entonces, repito, aductor corto, segundo plano, viene desde el cuerpo del pubis hasta parte en la línea pectínea y parte en la línea áspera. Plano intermedio. Y por último, y más profundo, entonces tenemos al aductor mayor. Si se fijan que es como una sábana que sale desde aquí como si fuera una cortina. Cuando recogemos una cortina que queda así como triangular, que la arrinconamos hacia un lado. Entonces ella viene todo este músculo, ¿verdad? Insertándose desde la rama, sobre todo en la rama isquiopúbica y en el isquion, todo eso, fíjense aquí, rama isquiopúbica, parte en el cuerpo del pubis y toda en la rama isquiopúbica, y todas esas fibras se dirigen hacia toda la línea áspera del fémur, hacia toda la línea áspera del fémur. Y a medida que él se va insertando, va dejando unos agujeritos, es decir, deja sitios donde él no se va a insertar, deja sitios donde no se va a insertar, y entonces va a quedar estos huequitos se le llama los agujeros perforados para las arterias perforantes, Las arterias perforantes son rama de la femoral profunda, Pero ustedes podrán decir, profe, pero esta arteria es la femoral superficial. Y usted no está diciendo que esto es para las profundas. Sí, la profunda, recuerden que va encima del aductor mayor, pero llega un momento en que ella se acaba, se termina y no sigue. Entonces la femoral superficial que viene desde aquí, ella cada vez se va haciendo más profunda, hasta que llega aquí, y esto es aproximadamente en el conducto de Hunter, y entonces se hace posterior. Entonces esta es la superficial, que al final va a entrar en contacto con el aductor mayor, pero quien siempre está en contacto como tal es la femoral profunda. Que lo vamos a ver ahorita. Parte de las inserciones distales del aductor mayor es a nivel del tubérculo de Yerdi, que les había dicho, el tubérculo de Yerdi, que también llamado tubérculo del aductor, y entonces deja un agujero grande. Este tendón, que es el tendón del aductor mayor, que eso no lo podemos palpar a este nivel, se inserta en el tubérculo de Yerdi y deja un agujero grande, que es llamado agujero del tercer aductor, agujero del aductor mayor o hiato del aductor, también llamado. Es el sitio donde la arteria femoral superficial va a cambiar de nombre cuando pase hacia la fosa poplitea, pase hacia posterior de la rodilla, cambia de nombre y se llama entonces arteria poplitea. Entonces este es un dibujito del textil, ¿verdad? Entonces, como les había dicho, él se inserta desde el isquion y la rama isquiopúbica, y todas sus fibras se van a dirigir hacia la línea áspera, dejando sitios donde no se va a insertar para que pasen las arterias perforantes, rama de la femoral profunda. Pero al final deja, como decirles, un agujero más grande que se llama como tal agujero del tercer aductor o hiato de los aductores, donde va a pasar la arteria femoral superficial para convertirse en poplitea. Entonces recordemos otra vez, aquí está, arteria, la femoral profunda siempre va a estar encima del aductor mayor hasta que se termina, hasta que pasa por todos los huequitos. El otro músculo que sí no se parece a estos tres aductores es el recto medial o grácil.
Fíjense que entonces él se inserta desde el cuerpo del pubis, y termina en la tibia, en la cara anteromedial de la tibia, ayudando a formar lo que es la pata de ganso. Entonces este es el músculo del compartimiento medial que va a ayudar a formar la pata de ganso. Este músculo, de hecho, también se toma muchas veces en traumatología para que sea parte de injerto. De injerto, si necesitamos injerto tendinoso en alguna región del miembro inferior, lo podemos tomar de allí. Otra cosa que destaca de este músculo grácil, como lo es el sartorio, es que también son músculos biarticulares. Músculos biarticulares porque se insertan desde la pelvis y están terminando en la tibia. Es decir, están pasando a través de la cadera y están pasando a través de la articulación de la rodilla y el recto femoral. Recto anterior, perdón. Entonces aquí tenemos otro dibujito, ¿verdad? Lo vamos a ir viendo. Todos los músculos. Cómo se van a insertar desde la rama iliopúbica y la rama isquiopúbica. Y van a finalizar, van a tender a finalizar en la línea áspera. Empieza aquí con el aductor mayor, el plano profundo, ¿verdad? Fíjense la rama isquiopúbica hasta la línea áspera. Y otra parte que va y se inserta en el tubérculo de Yerdi, dejando lo que es el hiato de los aductores por donde va a pasar la arteria femoral. Plano intermedio, él tiene el pectíneo y el aductor largo. Sin embargo, por donde yo lo estudié, que es el testí, tiene al pectíneo como el superficial, el plano superficial. Entonces fíjense cómo el pectíneo se está insertando ahí, que es el superior, en la línea pectínea, y el aductor largo que se está insertando en la línea áspera. Y finalmente, superficial, el aductor corto desde el cuerpo del pubis hasta parte en la línea pectínea y parte en la línea áspera. El último, el grácil, el cuerpo y la rama isquiopúbica, perdón, y va a buscar a formar parte de la pata de ganso en la cara anteromedial de la tibia. Ahí están todos. La función de los aductores, obviamente, la aducción de la cadera. Para finalizar, entonces tenemos el compartimiento posterior. Yo creo que tienen alguna duda, alguna pregunta con ese compartimiento. Bueno, me pueden decir. Terminamos compartimiento posterior y contesto cualquier pregunta que tengan en ese compartimiento, que es un poquito más complicadito. En el compartimiento posterior, ¿verdad? Tenemos tres músculos, que son el bíceps crural, el semitendinoso y el semimembranoso.
Semitendinoso y semimembranoso son estos que están aquí y son más que todo mediales. En cambio, el bíceps crural está solo, pero como su nombre lo indica, tiene dos porciones. Una porción larga y una porción corta. Es lateral. Como es lateral, él va a buscar insertarse distalmente en la cabeza del peroné. En la cabeza del peroné. Entonces, el bíceps, ¿verdad? Tiene una porción larga y una porción corta. La porción larga se va a insertar desde la tuberosidad isquiática y la porción corta, que es esta que está aquí se cortó la larga, con lo que estoy señalando con esta flecha, se cortó la larga y dejaron la corta para que se vea allí cómo se inserta en la línea áspera del fémur. Fíjense, estos agujeritos que están aquí son los que deja el aductor mayor y fíjense cómo están pasando las arterias a través de ellos. Las arterias de la femoral profunda que vienen desde anterior hacia posterior. Entonces, el bíceps crural, porción larga, se inserta de la tuberosidad isquiática, porción corta de la línea áspera y termina en la cabeza del peroneo. Tenemos entonces el semimembranoso y semitendinoso. El semimembranoso es un músculo que es ancho, es este que está profundo aquí, que lo vemos. En cambio, el semitendinoso es más finito, porque por algo se llama semitendinoso. Entonces eso nos ayuda a recordarlo. Semimembranoso es más ancho, semitendinoso es más finito. ¿No? Entonces, fíjense la conclusión que pueden sacar aquí de una vez. El semitendinoso se va a dirigir, que no lo estamos viendo aquí todavía, pero se lo estoy comentando de una vez. El semitendinoso va a dirigirse hacia adelante y formar parte de la pata de ganso. Entonces, como el semitendinoso hace eso, el semimembranoso se queda aquí a nivel posterior y me va a ayudar a formar el rombo popliteo. El rombo popliteo es una estructura aquí en la cara posterior de la rodilla, en la parte posterior de la rodilla, y que va a estar delimitado, o sea, como es un rombo, entonces tiene triángulo un triángulo superior y un triángulo inferior. El triángulo superior, te lo van a pedir, está delimitado hacia lateral por el bíceps crural y hacia medial por el semimembranoso. Profe, ¿cómo hace para que no se le olvide que si es el semitendinoso? No, el semitendinoso se va hacia adelante para formar la pata de ganso. Entonces el semimembranoso dijo, bueno, déjame a mí a formar algo, formar parte de algo. Bueno, aquí está el rombo popliteo. Semimembranoso hacia medial, en el triángulo superior, semimembranoso hacia medial y hacia lateral el bíceps crural. Hacia inferior, los dos gemelos, gemelo lateral, gemelo medial, que lo vamos a ver cuando veamos la región de pierna la próxima semana. Entonces, el semimembranoso, ¿verdad? Se nos va a insertar desde la tuberosidad isquiática, como les dije, hasta la parte posterior del platillo tibial. El platillo tibial medial. El semitendinoso, igual desde la tuberosidad isquiática hasta la cara anteromedial de la tibia. Estos tres músculos es lo que los van a escuchar llamar como músculos isquiotibiales. O en deportes, cuando alguien se lesiona, estos músculos le llaman los músculos de la corva. Los músculos de la corva porque son como que los músculos de la rodilla, porque la rodilla por detrás forma una curva. Pues, o sea, si ves la rodilla de lado, semiflexionada, entonces se notan esos músculos. Y entonces por eso se llama así, los músculos de la corva son estos isquiotibiales. Sin embargo, si por ejemplo ustedes leen el Bouchet, le va a decir, eso está incorrecto decir músculos isquiotibiales, porque el bíceps, por ejemplo, no viene viene desde el isquion, pero no se inserta en la tibia, sino que se inserta en el peroné. Pero, todo el mundo sabe eso, pero todo el mundo siempre le decimos músculos isquiotibiales a los músculos posteriores del muslo.
Entonces, para que no se les olvide, los músculos de la pata de ganso son tres por los tres compartimientos del muslo. El sartorio, ¿verdad? El sartorio que viene del compartimiento anterior, el recto medial o grácil del compartimiento medial y del compartimiento posterior el semitendinoso. Aquí está en este dibujito, aquí está igual los tres, sartorio, grácil y semitendinoso. Y bueno, aquí tenemos un videito. A los músculos de la pata de ganso, abajo. Entonces, veamos compartimiento posterior. Semitendinoso, semimembranoso y bisecrural. Porción corta, porción larga, semimembranoso, semitendinoso. Aquí tenemos entonces, más o menos, bueno, eso lo pueden buscar en el Netter, todas las inserciones de todos estos músculos que hemos visto hasta ahora, sus inserciones proximales, inserciones distales. Aquí en un cadáver podemos identificar el tensor de la fascia lata, el sartorio, ¿verdad? Y entonces tenemos el recto anterior femoral, vasto medial, vasto lateral. Ya más profundo está el pectíneo y aquí el aductor corto. Bueno, aquí están los compartimientos. Otra vez. Ya va. Ah, no, sí, sí lo he activado. Ajá. Están los compartimientos otra vez. El compartimiento anterior, ¿verdad? Compartimiento anterior, compartimiento medial que se toma en cuenta a veces como parte con la vaina de los vasos femorales, ¿verdad? Un compartimiento medial y el compartimiento posterior, divididos por sus respectivas aponeurosis. Músculos pélvicos se ven en morfo 3, lo de la cadera, el psoas ilíaco, los posteriores, que llamado isquiotibiales, ahí está, los mediales y los anteriores. Fíjense otra vez esta parte, que eso es lo que vamos a ver ahorita, con el compartimiento de las arterias. Fíjense cómo va las arterias con el sartorio, ¿eh? Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta?